noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, Anneliese Michel, la joven que murió entre la medicina y la fe. Comenzamos. ¿Qué ocurre cuando dos explicaciones parecen insuficientes? Bueno, hay historias que provocan miedo porque hablan de monstruos, otras porque describen asesinatos, desapariciones o lugares donde, según dicen, pasan cosas que nadie logra explicar. Pero de vez en cuando aparece un caso distinto. Uno que resulta mucho más incómodo porque sin importar desde dónde lo mires, ninguna explicación termina de encajar por completo. ¿Qué ocurre cuando la ciencia tiene respuestas, pero no alcanzan para convencer a todos? ¿Y qué pasa cuando la religión ofrece una explicación completamente distinta, pero tampoco logra despejar todas las dudas? Es en ese espacio incómodo donde ninguna versión parece cerrar del todo, donde nacen algunos de los casos más perturbadores del siglo XX. Y pocos representan mejor esa sensación que la historia de Anneliese Michel. Si alguna vez has buscado información sobre exorcismos reales, casi con toda seguridad terminaste encontrándote con su nombre. No porque haya sido el primer exorcismo documentado de la historia, ni porque la Iglesia lo considere una prueba definitiva de la existencia de los demonios. Su caso se volvió conocido por una razón mucho más inquietante. Ocurrió en una época donde ya existían hospitales modernos, neurólogos, psiquiatras, medicamentos anticonvulsivos, expedientes clínicos, grabadoras de audio y un sistema judicial capaz de investigar cada detalle. No estamos hablando de la Europa medieval, no estamos hablando de supersticiones nacidas en aldeas aisladas. Estamos hablando de la Alemania de los años 70, un país desarrollado con universidades, con medicina especializada, con una iglesia católica que lejos de autorizar exorcismos con facilidad, exigía investigaciones previas antes de siquiera permitir uno. Y aún así, una joven terminó sometida a decenas de sesiones de exorcismo durante varios meses. Murió en 1976 y su muerte provocó un juicio que ocupó titulares internacionales, enfrentó a médicos con sacerdotes y abrió un debate que continúa vivo casi 50 años después. Porque el problema nunca fue únicamente cómo murió Anneliese Michel. La verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió? Para algunos la respuesta parece evidente. Era una paciente con epilepsia, depresión y un grave trastorno psiquiátrico que nunca recibió el tratamiento adecuado en la etapa final de su enfermedad. Para otros los síntomas fueron mucho más allá de cualquier explicación médica conocida y constituyen uno de los casos modernos de posesión demoníaca mejor documentados. Y entre ambas posturas existe un enorme territorio gris donde se acumulan testimonios, grabaciones, documentos oficiales, informes médicos, declaraciones judiciales y recuerdos de quienes estuvieron presentes. Ese es precisamente el lugar donde entra esta emisión. Desde este momento quiero hacerles una aclaración muy importante. Aquí yo no voy a intentar convencerte de que los demonios existen. Tampoco te voy a decir que todo fue simplemente una enfermedad mental mal diagnosticada. Mi objetivo será mucho más difícil. Reconstruir los hechos tal como ocurrieron, diferenciando en todo momento aquello que está documentado, aquello que fue declarado por testigos, aquello que pertenece a los expedientes médicos y aquello que forma parte de las interpretaciones religiosas o psicológicas que surgieron después. Porque una cosa son los hechos,
Otra muy distinta son las conclusiones que cada persona obtiene a partir de ellos. Y en el caso de Anneliese Michel, esas conclusiones siguen enfrentando a especialistas, creyentes, escépticos e incluso personas que participaron directamente en la historia. A lo largo de esta emisión recorreremos la vida de una joven que durante años parecía llevar una existencia relativamente normal. Veremos cómo comenzaron los primeros síntomas, qué dijeron los médicos, por qué la familia terminó buscando ayuda en la iglesia, cómo se autorizó un exorcismo que duró meses y que ocurrió durante aquellas sesiones cuyas grabaciones todavía hoy pueden escucharse. También hablaremos del juicio que siguió a su muerte, de las investigaciones posteriores y del debate que jamás consiguió cerrarse. Porque quizá lo más inquietante de este caso no sea decidir si Anneliese Michel estuvo enferma o poseída. La verdadera cosa perturbadora es descubrir que después de revisar toda la documentación disponible, es posible comprender por qué personas inteligentes, preparadas y con acceso a los mismos hechos siguen llegando a conclusiones completamente opuestas. Y cuando eso ocurre, cuando ni la medicina ni la religión consiguen responder todas las respuestas o todas las preguntas más bien, es cuando comienza una historia capaz de perseguirte mucho después que termina. Durante mucho tiempo, cuando se habló de Anneliese Michel, casi toda la conversación giró alrededor de una sola palabra: exorcismo. Ese término terminó absorbiendo todo lo demás. La joven desapareció detrás del caso. La persona quedó enterrada bajo la polémica, y eso ha provocado que mucha gente conozca las imágenes más impactantes de sus últimos meses de vida. Pero muy pocos sepan quién era antes de que todo comenzara. Porque antes de convertirse en el centro de uno de los debates más intensos entre la medicina y la religión, Anneliese fue simplemente una adolescente alemana. No nació rodeada de historias extrañas. No pasó su infancia diciendo que veía demonios. No creció dentro de una secta. Su historia empezó de una manera mucho más común y quizá por eso resulta tan inquietante. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Lefing, una pequeña localidad del estado Baviera, aunque poco después la familia se estableció en el Klingenberg, que era pues un pueblito bastante tranquilo del sur de Alemania. Para entender el ambiente en el que creció, hay que imaginar una Alemania muy distinta a la que conocemos hoy en día. Habían pasado apenas unos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El país todavía cargaba heridas profundas, ciudades reconstruidas, familias marcadas por las pérdidas, una sociedad intentando dejar atrás el horror del nazismo y volver a encontrar una identidad moral. En muchas regiones, especialmente en Baviera, la religión volvió a ocupar un lugar central en la vida cotidiana. La Iglesia Católica no era solamente un espacio espiritual, también era una referencia ética, cultural y comunitaria. Las campanas marcaban el ritmo de los días. Las festividades religiosas organizaban el calendario. Las misas dominicales eran prácticamente obligatorias para muchas personas. Y los niños crecían aprendiendo desde muy pequeños conceptos como pecado, culpa, sacrificio, confesión y redención. Los padres de Anneliese eran profundamente creyentes. Su madre, Anna Michel, vivía la fe con una intensidad bastante particular. Algunos conocidos la describieron como una mujer extremadamente devota, convencida de que el sufrimiento tenía un valor espiritual y que la disciplina religiosa debía formar parte de la vida diaria. Su padre, Joseph Michel, compartía esas creencias, aunque quienes lo conocieron lo describieron como una figura de carácter más reservado. No era una familia marginal, no eran fanáticos aislados del mundo.
Eran católicos practicantes en una región donde eso era completamente normal. Sin embargo, existía un episodio familiar que muchos investigadores consideran importante para comprender el ambiente emocional en el que creció Anneliese. Antes de su nacimiento, Ana había tenido una hija fuera del matrimonio, llamada Marta. En la Alemania profundamente conservadora de aquellos años, aquello representó un enorme estigma social. La niña murió muy pequeña y esa pérdida dejó una huella profunda en la familia. Diversos biógrafos sostienen que la madre desarrolló un fuerte sentimiento de culpa, reforzado por las presiones morales de la época. Aunque no existe evidencia de que trasladara deliberadamente ese peso a Anneliese, varios testimonios describen un hogar donde la práctica religiosa estaba impregnada de una gran exigencia moral. Anneliese creció siendo una niña tranquila, aplicada en la escuela, responsable, reservada. Sus maestros le recordaban como una estudiante inteligente y disciplinada. Tocaba el piano, participaba en actividades parroquiales y, según quienes convivieron con ella, tenía una personalidad amable, aunque algo tímida. Nada hacía pensar que años después su nombre aparecería en periódicos de todo el mundo. Durante su adolescencia comenzó a interesarse por los estudios, por la música y por la enseñanza. Su intención era convertirse en profesora. Su vida parecía seguir un camino completamente normal, pero las enfermedades neurológicas tienen una característica muy inquietante. Muchas veces aparecen sin anunciarse, sin antecedentes claros, sin que exista un momento preciso donde alguien pueda decir, ok, aquí empezó todo. Pues bien, en septiembre de 1968, cuando Anneliese tenía 16 años, ocurrió el primer episodio que cambiaría su vida. Una noche perdió el conocimiento de manera repentina. Quienes estaban cerca describieron que su cuerpo se tensó de forma involuntaria y quedó inmóvil durante unos instantes. Al recuperar la conciencia, se encontraba profundamente confundida y apenas recordaba lo sucedido. En aquel momento, nadie habló de posesiones, nadie llamó a un sacerdote. La reacción fue exactamente la que cabría esperar en cualquier familia. La llevaron con un médico. Los especialistas comenzaron a realizar estudios para intentar determinar el origen de aquellas crisis. Durante algún tiempo no existió un diagnóstico definitivo. Las convulsiones aisladas pueden responder a múltiples causas, y por ello los médicos optaron por observar la evolución antes de establecer conclusiones. Sin embargo, los episodios comenzaron a repetirse. Las crisis se hicieron más frecuentes. En algunas ocasiones aparecían acompañadas por pérdida parcial de la conciencia. En otras, Anneliese describía sensaciones difíciles de explicar. Hablaba de una extraña presión sobre el cuerpo, de momentos en los que todo parecía volverse irreal y de una intensa sensación de miedo sin causa aparente. Con el paso de los meses, las evaluaciones médicas condujeron a un diagnóstico: epilepsia. Concretamente, una forma compatible con epilepsia del lóbulo temporal. Hoy sabemos que este tipo de epilepsia no siempre provoca únicamente convulsiones visibles. Dependiendo del paciente, puede producir alteraciones sensoriales, cambios en la percepción, episodios de desconexión, experiencias intensamente emocionales e incluso fenómenos que algunas personas describen como espirituales o místicas. En ese momento, sin embargo, muchas de esas manifestaciones todavía estaban siendo estudiadas y existían importantes limitaciones para comprender toda la complejidad del trastorno. Los médicos iniciaron de entonces el tratamiento habitual para la época.
Le prescribieron medicamentos anticonvulsivos con el objetivo de reducir la frecuencia de las crisis y mejorar su calidad de vida. Al principio hubo cierta esperanza, y como ocurre con muchos pacientes, algunos periodos parecían mostrar mejoría y otros, en cambio, traían nuevas recaídas. Pero poco a poco comenzaron a aparecer síntomas que iban más allá de las convulsiones. Anneliese empezó a experimentar cambios en su estado de ánimo. Se mostraba cada vez más retraída, dormía mal, presentaba episodios de tristeza muy intensa. En ocasiones relataba que escuchaba sonidos extraños o que tenía la sensación de que alguien la observaba cuando estaba sola. Estas experiencias quedaron registradas principalmente a través de los testimonios de familiares y personas cercanas, y no constituyen hechos clínicamente verificables por sí mismos, pero sí forman parte importante de la reconstrucción histórica de este caso. También comenzaron a hacerse más frecuentes los sentimientos de desesperanza. Ella misma llegó a expresar que sentía un peso constante del que no conseguía liberarse. En aquel momento, médicos y familiares interpretaban esos cambios de maneras muy distintas. Para los especialistas, podían formar parte de la evolución de una enfermedad neurológica acompañada de depresión. Para su entorno profundamente religioso, algunas conductas empezaban a resultar difíciles de comprender únicamente desde el punto de vista médico. Pero todavía faltaba mucho para que alguien pronunciara la palabra exorcismo. De hecho, durante esos primeros años, la familia continuó confiando principalmente en los tratamientos médicos. Hubo consultas, nuevos ajustes de medicación, revisiones periódicas, intentos sinceros por controlar la enfermedad. Es importante recordar esto porque con frecuencia el caso se simplifica diciendo que la familia rechazó la medicina desde el principio. Los documentos muestran una realidad bastante diferente. Durante varios años buscaron ayuda médica de manera constante. El conflicto entre ciencia y religión aparecería mucho después, cuando las respuestas comenzaron a parecer insuficientes para quienes convivían diariamente con Anneliese. Y quizá ese sea uno de los aspectos más humanos de toda esta historia. Cuando una enfermedad no mejora, cuando los tratamientos no producen el efecto esperado, cuando la persona que conocías comienza a cambiar lentamente delante de tus ojos, es fácil comprender por qué algunas familias empiezan a buscar respuestas en lugares donde antes jamás habrían pensado mirar. Todavía nadie hablaba de demonios. Todavía no existían sacerdotes realizando rituales. Todavía no había grabaciones escalofriantes ni titulares internacionales. Solo había una joven de 16 años cuya vida empezaba a desviarse, poco a poco, del camino que todos habían imaginado para ella. Y sin que nadie pudiera preverlo, aquellos primeros desmayos terminarían convirtiéndose en el inicio de uno de los casos más controvertidos y perturbadores de la historia contemporánea. Hay un momento en casi todas las enfermedades largas en el que el diagnóstico deja de ser una respuesta y empieza a convertirse en una pregunta. Al principio, un nombre tranquiliza. Es epilepsia, es depresión, es un trastorno neurológico. Saber contra qué se está luchando pues da la sensación de que existe un camino. Existen especialistas, tratamientos, medicamentos, pronósticos. Pero cuando pasen los meses y luego los años y la persona simplemente no mejora, esa seguridad comienza a desgastarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Anneliese Michel. Después de recibir el diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal, continuó bajo supervisión médica. Los neurólogos intentaron controlar las crisis con los anticonvulsivos disponibles en la época. Entre los fármacos prescritos estuvo la carbamazepina, utilizada con frecuencia para este tipo de epilepsia,
y más adelante también recibió otros medicamentos conforme los síntomas iban evolucionando. Durante ciertos periodos parecía existir una leve mejoría, pero nunca era suficiente. Las convulsiones no desaparecían por completo, y lo que resultaba todavía más preocupante para quienes convivían con ella es que comenzaron a aparecer síntomas que parecían no encajar del todo con la enfermedad que le habían diagnosticado. Desde un punto de vista médico, no era extraño que una persona con epilepsia desarrollara también problemas emocionales. Hoy sabemos que existe una relación compleja entre algunas formas de epilepsia y trastornos como la depresión o la ansiedad. Pero para la familia Mitchell, aquellos cambios empezaban a sentirse demasiado profundos. Anneliese ya no era únicamente una joven que sufría crisis convulsivas. Su personalidad parecía transformarse poco a poco. Se mostraba agotada casi todo el tiempo, dormía muy mal, perdía el interés por actividades que antes disfrutaba. Pasaba largos periodos aislada. En ocasiones hablaba muy poco. En otras parecía dominada por una angustia difícil de explicar. Las personas que la conocían comenzaron a notar que había desaparecido aquella muchacha tranquila y aplicada que todos recordaban. Los médicos interpretaron estos cambios como un cuadro depresivo asociado a su condición neurológica y continuaron ajustando la medicación. Sin embargo, conforme avanzaban los años, aparecieron experiencias mucho más difíciles de clasificar. Según los testimonios posteriores de Anneliese y de su familia, comenzó esta chica a escuchar voces. No se trataba simplemente de ruidos. Ella describía que aquellas voces la insultaban, le decían que estaba condenada, que nunca encontraría salvación, que Dios la había abandonado. Es importante detenernos aquí. Estas experiencias forman parte de los testimonios recogidos durante el caso, pero no pueden verificarse objetivamente. Nadie más podía escuchar aquellas voces. Desde la psiquiatría, este tipo de fenómenos puede interpretarse como alucinaciones auditivas presentes en diversos trastornos. Desde la perspectiva religiosa de quienes la rodeaban, aquellas voces tenían un significado completamente distinto. Y precisamente ahí comenzó a abrirse la grieta que dividiría para siempre este caso. Las voces no fueron el único fenómeno reportado. Anneliese aseguró en distintas ocasiones que sentía presencias. Decía que incluso estando sola tenía la certeza de que alguien permanecía a su lado observándola. No hablaba de figuras claramente visibles. Era algo mucho más difícil de describir. Como esa sensación incómoda que todos hemos experimentado alguna vez cuando creemos que alguien nos está mirando, pero multiplicada hasta convertirse en una certeza constante. También comenzó a tener sueños extremadamente perturbadores, pesadillas repetitivas, imágenes violentas, escenas cargadas de contenido religioso. Al despertar, seguía sintiendo el mismo terror. No era simplemente un mal sueño, era como si el miedo continuara despierto. Conforme estos episodios aumentaban, aparecieron otros comportamientos que llamaron profundamente la atención de su entorno. Diversos familiares y personas cercanas declararon posteriormente que Anneliese comenzó a experimentar un fuerte rechazo hacia determinados objetos religiosos. Según esos testimonios, decía que ciertas imágenes de Cristo le resultaban totalmente insoportables. Afirmaba que el olor del incienso le provocaba una sensación de asfixia. En ocasiones aseguraba que no podía permanecer frente a un crucifijo. También se relató que evitaba entrar en algunas iglesias porque afirmaba sentir un malestar intenso. Estos episodios han sido ampliamente citados en libros y documentos sobre el caso. Sin embargo, es importante señalar que proceden principalmente de declaraciones de testigos
y no constituyen pruebas objetivas de una posesión. Desde una perspectiva clínica también podrían interpretarse dentro del contexto de un trastorno psiquiátrico o de una intensa asociación emocional entre la enfermedad y las creencias religiosas. Mientras tanto, los médicos continuaban intentando encontrar respuestas. Las consultas con neurólogos se hicieron todavía más frecuentes. Le empezaron a hacer nuevas evaluaciones, ajustar nuevamente la medicación, intentaron controlar tanto las convulsiones como los síntomas psicológicos. Los expedientes muestran que Anneliese no fue abandonada por la medicina, al contrario. Durante años permaneció bajo tratamiento especializado. Pero el problema era que los resultados pues seguían siendo insuficientes. Las crisis continuaban. Y por crisis me refiero a las crisis convulsivas. Su depresión se agravaba. Las experiencias que ella describía parecían pues intensificarse. Y con cada recaída, la confianza de la familia en que la medicina pudiera resolver completamente la situación comenzó a debilitarse. Hay un detalle que suele perderse cuando se analiza este caso desde la distancia. Es muy fácil juzgar las decisiones tomadas en los años 70 con el conocimiento médico que tenemos hoy. Pero para sus padres, la realidad era otra. Veían a su hija deteriorarse lentamente. Veían que seguía enferma a pesar de los tratamientos. Escuchaban relatos que ellos interpretaban desde una profunda formación católica. Y empezaban a preguntarse si aquello podía ser algo más. Simplemente empezaron a pensar que quizá la medicina no estaba viendo toda la historia. La propia Anneliese reforzó esa percepción, porque con el paso del tiempo expresó la convicción de que lo que le ocurría no podía explicarse únicamente como una enfermedad. Según diversos testimonios, llegó a decir que sentía que algo intentaba apoderarse de ella, que había una presencia que no le permitía rezar, que cuando intentaba acercarse a Dios experimentaba un sufrimiento insoportable. Estas afirmaciones no convencieron inmediatamente a la iglesia, y eso también resulta importante. Existe la idea popular de que basta con decir, ¡ay, estoy poseído!, para que aparezca un sacerdote dispuesto a realizar un exorcismo. Y la realidad es bastante distinta. La Iglesia Católica llevaba décadas siendo extremadamente cautelosa con este tipo de casos. Los obispos exigían investigaciones previas precisamente para evitar confundir enfermedades mentales con fenómenos espirituales. Por eso, cuando la familia comenzó a buscar ayuda religiosa, no recibió una autorización inmediata. Los primeros sacerdotes que escucharon el caso recomendaron continuar con la atención médica. La prioridad seguía siendo el tratamiento clínico. Sin embargo, algunos miembros del clero también comenzaron a inquietarse al escuchar el conjunto de síntomas descritos por Anneliese y su familia. No porque existiera una prueba de posesión, sino porque desde su formación religiosa, algunos comportamientos parecían coincidir con criterios tradicionales utilizados durante siglos para evaluar posibles influencias demoníacas. La frontera entre ambas interpretaciones empezaba a desdibujarse. Y cuanto más tiempo pasaba sin que hubiera una mejoría clara, más difícil resultaba para todos mantener una única explicación. La familia se encontraba atrapada entre dos mundos. Por un lado estaban los médicos, que seguían hablando de epilepsia, depresión y trastornos psicológicos. Por el otro comenzaban a aparecer sacerdotes que, aunque con mucha prudencia, aceptaban la posibilidad de que pudiera existir un componente espiritual que todavía no comprendían. Lo verdaderamente perturbador es que ninguno de los dos caminos estaba ofreciendo una solución. Anneliese seguía empeorando, y cuando una persona siente que ha agotado todas las respuestas conocidas,
suele empezar a buscar donde antes jamás habría imaginado hacerlo. La familia Mitchell estaba a punto de cruzar esa línea. Una decisión que cambiaría no solo el destino de Anneliese, sino también la forma en que el mundo volvería a hablar sobre los exorcismos modernos. Existe una idea muy extendida gracias al cine. Basta con que una familia diga que alguien está poseído para que aparezca un sacerdote con una cruz, agua bendita y un ritual preparado. La realidad es mucho menos espectacular y precisamente por eso es mucho más interesante. Cuando la familia Mitchell comenzó a buscar ayuda dentro de la Iglesia Católica, no encontró nada de entusiasmo. Al contrario, encontró un montón de desconfianza. Porque si algo había aprendido la Iglesia después de siglos de historia, era que la inmensa mayoría de los casos que llegaban como supuestas posesiones terminaban teniendo explicaciones muy distintas. Desde el siglo XVII y especialmente después de las reformas impulsadas por la Iglesia en los siglos XIX y XX, los obispos fueron endureciendo cada vez más los requisitos para autorizar un exorcismo solemne. No se trataba únicamente de una cuestión doctrinal, también existía una preocupación muy concreta. ¿Cuál era? Sencillo, evitar que enfermedades mentales o neurológicas fueran confundidas con fenómenos espirituales. Por eso, durante buena parte del siglo XX, la posición oficial era clara. Primero los médicos. Después, si persistían dudas excepcionales, la Iglesia evaluaría el caso. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Anneliese Michel. Para entonces ya habían pasado varios años desde las primeras convulsiones. Había sido atendida por neurólogos, había recibido distintos tratamientos farmacológicos. Los diagnósticos médicos seguían apuntando hacia una epilepsia del lóbulo temporal acompañada de un importante deterioro psicológico. Pero la familia insistía en que aquello ya no explicaba todo. Por ejemplo, las voces. Por ejemplo, el rechazo a los símbolos religiosos descrito por algunos testigos. Las sensaciones constantes de presencias. Los episodios que aquellos interpretaban como una fuerza ajena actuando sobre la joven. Todo eso los llevó a solicitar, ayuda espiritual. Y la primera respuesta fue un no contundente. Los sacerdotes que inicialmente conocieron el caso consideraron que no existían elementos suficientes para hablar de una posesión demoníaca. Recomendaron continuar con la atención médica. Le pidieron a la familia paciencia. Insistieron en que no debía abandonarse el tratamiento. Este es un detalle bien importante porque desmonta uno de los mitos más repetidos sobre este caso en particular. La Iglesia no buscó realizar un exorcismo desde el principio. Al contrario, intentó evitarlo a toda costa. Pero mientras esa negativa se mantenía, Anneliese continuó deteriorándose. Y fue entonces cuando apareció una figura decisiva en toda esta historia. El sacerdote Ernst Alt. Bueno, este sacerdote era un religioso bastante joven, sensible y profundamente comprometido con el acompañamiento espiritual de las personas que sufrían. Cuando comenzó a conocer el caso, quedó impresionado por el estado físico y emocional de Anneliese. No era un demonólogo famoso, no era un sacerdote obsesionado con el diablo. De hecho, quienes lo conocieron lo describían como una persona prudente. Sin embargo, tras varias conversaciones con la joven, empezó a pensar que quizá existía algo que escapaba a una explicación exclusivamente médica. Es importante subrayar la palabra pensar. No llegó diciendo que estaba poseída. No hizo un diagnóstico espiritual inmediato. Simplemente comenzó a albergar dudas. Y esas dudas lo llevaron a solicitar una revisión más profunda del caso.
Durante ese proceso, la Iglesia inició una investigación interna. No se trataba de un juicio, tampoco de una investigación policial. Era una evaluación pastoral destinada a determinar si existían indicios suficientes para considerar la posibilidad de una posesión según los criterios tradicionales del catolicismo. Se recopilaron testimonios de familiares, declaraciones de personas cercanas, se hicieron observaciones por sacerdotes que habían convivido con Anneliese. También se revisó la información médica disponible, porque, contra lo que muchas veces se afirma, la Iglesia no ignoró completamente los diagnósticos clínicos, los conocía, y precisamente por eso la decisión resultó tan compleja. Mientras algunos religiosos seguían convencidos de que se trataba de una enfermedad, otros comenzaron a interpretar determinados comportamientos como posibles signos descritos en antiguos manuales de discernimiento espiritual. Entre esos testimonios aparecían relatos sobre una intensa aversión a objetos religiosos, dificultades para participar en actos litúrgicos y expresiones consideradas incompatibles con la personalidad habitual de Anneliese. Desde la perspectiva eclesiástica, estos elementos merecían al menos una evaluación más cuidadosa. Desde la perspectiva médica, podían entenderse dentro de un cuadro psiquiátrico complejo. Dos interpretaciones distintas, los mismos hechos, y ninguna forma definitiva de demostrar cuál era la correcta. Fue en ese contexto cuando otro sacerdote entró en escena. Era el sacerdote Arnold Renz. A diferencia de Ernst Alt, Arnold Renz tenía experiencia realizando exorcismos menores y conocía con mayor profundidad el antiguo ritual romano. Por esa razón fue considerado una persona adecuada para participar si finalmente la Iglesia autorizaba una intervención formal. Durante meses continuaron las consultas, las entrevistas, las observaciones, la discusión dentro de la diócesis, hasta que el expediente llegó al obispo Würzburg, Joseph Stark. La decisión recaía exclusivamente sobre él, y no era una decisión menor, porque autorizar un exorcismo solemne significaba admitir que existían razones suficientes para considerar una posibilidad extraordinaria. No equivalía a declarar oficialmente que una posesión estuviera demostrada, pero sí implicaba reconocer que el caso merecía un tratamiento excepcional. Después de estudiar la documentación y escuchar las recomendaciones de quienes habían acompañado a Anneliese durante ese tiempo, el obispo tomó una decisión poco habitual. En septiembre de 1975, concedió autorización para realizar un exorcismo solemne conforme al ritual romano. Aquel permiso convertiría el caso en uno de los exorcismos oficialmente autorizados más conocidos del siglo XX. Pero incluso entonces existían límites muy claros. La autorización no era un cheque en blanco. Los sacerdotes debían actuar conforme al ritual aprobado por la Iglesia. Las sesiones tenían que mantenerse bajo supervisión eclesiástica. No podían improvisar ceremonias. Debían utilizar exclusivamente las oraciones establecidas en el Rituale Romanum, que es el libro litúrgico que regulaba este tipo de intervenciones desde comienzos del siglo XVII y que seguía vigente en aquella época. El ritual consistía principalmente en oraciones, lecturas bíblicas, letanías, invocaciones y órdenes dirigidas a la supuesta entidad para que abandonara a la persona. Nada parecido a las escenas cinematográficas llenas de efectos espectaculares. Era una ceremonia larga, repetitiva, físicamente agotadora tanto para quien la dirigía
como para quien la recibía, y sobre todo profundamente exigente desde el punto de vista psicológico. Las condiciones impuestas por la Iglesia también reflejaban esa prudencia. Los sacerdotes debían documentar cuidadosamente el proceso, evitar interpretaciones precipitadas, mantener reservas sobre lo que estaba ocurriendo y continuar evaluando la evolución del caso. No existía la garantía de que aquello fuera realmente una posesión, solo la convicción de que era necesario explorar también esa posibilidad. Y así comenzaron las sesiones. Las primeras ceremonias tuvieron lugar en la casa de la familia Mitchell. No había cámaras de televisión, no había periodistas esperando en la puerta, no existía todavía el enorme interés mediático que surgiría después. Solo estaban Anneliese, sus padres y los sacerdotes. Al principio nadie podía imaginar que aquellas reuniones privadas terminarían convirtiéndose en uno de los casos religiosos más estudiados del siglo XX. Con cada sesión comenzaron a registrarse nuevos testimonios, nuevas observaciones y, por decisión de los propios sacerdotes, también empezaron a realizarse grabaciones de audio. Una decisión que tendría consecuencias enormes, porque esas cintas, registradas con la intención de documentar el proceso, sobrevivieron al paso del tiempo. Y décadas después, seguirían alimentando el debate entre creyentes, escépticos, psiquiatras, teólogos y millones de personas que aún hoy las escuchan preguntándose exactamente la misma pregunta que se hacía la Iglesia en 1975. ¿Qué estaba ocurriendo realmente con Anneliese Michel? La respuesta parecía estar cada vez más cerca, pero también comenzaba a volverse mucho, pero mucho más inquietante. Una de las razones por las que el caso de Anneliese Michel sigue ocupando un lugar tan incómodo dentro de la historia contemporánea no es únicamente que se le practicaran exorcismos. A lo largo de los siglos se han realizado miles de ellos. Muchos quedaron registrados en documentos eclesiásticos. Otros sobrevivieron únicamente como relatos transmitidos de generación en generación. Pero el caso de Anneliese ocurrió en una época diferente. En la década de los 70 ya existían grabadoras portátiles relativamente accesibles, y alguien tomó una decisión que cambiaría para siempre la manera de recordar esta historia: grabar las sesiones. Y no, al contrario de lo que muchos pensarían, no fue para hacerlas públicas, ni tampoco para convencer al mundo. Simplemente eran para documentar el proceso que los sacerdotes estaban llevando a cabo. Décadas después, esas cintas saldrían a la luz y se convertirían en uno de los elementos más discutidos del caso. Porque cualquiera puede leer un informe, puede desconfiar de un testimonio, puede pensar que un periódico exageró una historia. Pero escuchar una voz siempre produce un efecto distinto. Y esas grabaciones existen, son reales. Lo que representan, bueno, esa ya es otra discusión. Las sesiones comenzaron oficialmente en septiembre de 1975. Los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz acudían regularmente a la casa de la familia Mitchell para realizar el ritual autorizado por el obispo Joseph Stangl. No fue una ceremonia única ni un enfrentamiento de una noche. El proceso se extendió durante aproximadamente 10 meses. En ese tiempo se realizaron 67 sesiones de exorcismo, algunas de ellas con varias horas de duración. Es una cifra documentada que permite comprender la magnitud del caso. Cada encuentro seguía en esencia la estructura del ritual romano. Se rezaban letanías, se leían pasajes del Evangelio, se invocaba el nombre de Cristo, se pronunciaban órdenes dirigidas a la supuesta entidad para que abandonara el cuerpo de Anneliese. Era un ritual repetitivo, exigente y emocionalmente intenso. No había efectos especiales, no había objetos moviéndose por la habitación como suele mostrar el cine.
Lo que sí había era una joven cada vez más deteriorada físicamente y un grupo de personas convencidas de que estaban presenciando algo extraordinario. Las grabaciones conservadas permiten escuchar una voz muy distinta de la que describían a quienes conocían a Anneliese antes de enfermar. Se perciben gritos, respiración agitada, frases pronunciadas con enorme esfuerzo. En algunos momentos, una voz grave y áspera responde a las preguntas de los sacerdotes. Para quienes creen en la autenticidad del caso, esas voces constituyen una evidencia inquietante. Para los neurólogos y psiquiatras, en cambio, pueden explicarse por alteraciones del estado mental, cambios en la fonación producidos por el esfuerzo físico, fenómenos disociativos o por la intensa carga psicológica que rodeaba las sesiones. Las cintas existen, la interpretación continúa abierta. Y esa será una constante durante todo este capítulo, porque casi cada detalle del caso admite al menos dos formas radicalmente distintas de entenderlo. Mientras avanzaban las sesiones, el estado físico de Anneliese comenzó a empeorar de manera evidente. Diversos testimonios describen que sufrió episodios de agotamiento extremo. Dormía muy poco. Las crisis convulsivas continuaban apareciendo. Su cuerpo acumulaba cada vez más lesiones. Una parte de esas heridas tenía una explicación relativamente clara. Durante las ceremonias realizaba movimientos violentos. Se arrodillaba repetidamente durante largos periodos. En ocasiones caía al suelo. Según las declaraciones de quienes estuvieron presentes, llegaba a golpearse contra muebles o paredes durante algunos episodios de gran agitación. Con el paso de los meses comenzaron a observarse hematomas, inflamaciones y heridas en distintas partes del cuerpo. Estas lesiones fueron registradas posteriormente durante la investigación judicial. No eran rumores, existían. Lo que seguía siendo motivo de discusión era el origen. ¿Eran consecuencia de una enfermedad y de un deterioro físico o progresivo? ¿O formaban parte de la lucha espiritual que describían los sacerdotes? Cada postura encontraba argumentos distintos. Otro aspecto ampliamente documentado fue la pérdida progresiva de peso. Durante los últimos meses de su vida, Anneliese prácticamente dejó de alimentarse con normalidad. Las razones tampoco son completamente claras. Los testimonios coinciden en que rechazaba la comida en numerosas ocasiones. Algunos presentes afirmaban que decía no poder comer. Otros sostenían que determinadas fuerzas se lo estaban impidiendo. Desde la medicina, ese comportamiento puede asociarse a múltiples factores. Repito, depresión grave, alteraciones neurológicas, agotamiento extremo o trastornos de la conducta alimentaria secundarios a su estado psicológico. Sea cual fuera la causa, el resultado fue devastador. Su organismo comenzó a debilitarse rápidamente. La desnutrición se hizo evidente y cada nueva sesión encontraba a una Anneliese físicamente más frágil que la anterior. También existen numerosos testimonios sobre conductas autolesivas. Algunas fueron observadas directamente por quienes convivían con ella. Otras quedaron recogidas en declaraciones posteriores. Se afirmó que en determinados momentos llegaba a golpearse contra el suelo, a morderse, a arrancarse mechones de cabello, a realizar cientos de genuflexiones hasta lesionarse gravemente las rodillas. Estas conductas aparecen mencionadas en diversas fuentes relacionadas con el caso y fueron consideradas durante el juicio posterior. Sin embargo, la interpretación vuelve a dividirse. Para unos constituían manifestaciones propias de una posesión. Para otros eran compatibles con un cuadro psiquiátrico severo agravado por el contexto emocional y religioso. Uno de los aspectos más conocidos del caso surgió precisamente durante esas sesiones. Las supuestas identidades de los espíritus que hablaban a través de Anneliese. Según las grabaciones y los testimonios de los sacerdotes, en distintos momentos,
La voz afirmaba corresponder a diferentes entidades. Entre los nombres mencionados aparecieron Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Neón, Adolf Hitler y un sacerdote identificado como Fleischmann, cuya figura era asociada por algunos participantes con una vida de pecado. Es importante detenerse aquí. No existe ninguna evidencia objetiva que permita afirmar que esas identidades fueran reales. Lo único verificable es que esos nombres aparecen mencionados durante las sesiones y quedaron registrados en las grabaciones y en los testimonios de quienes participaron. ¿Qué significan esas declaraciones? Depende completamente del marco desde el cual se analicen. Para los sacerdotes, constituían una manifestación espiritual. Para numerosos especialistas en salud mental, podían representar construcciones simbólicas influenciadas por la educación religiosa de Anneliese y por el contexto de los propios exorcismos. Otro elemento que llamó profundamente la atención fue la aparente alternancia entre momentos de extrema agitación y periodos de absoluta lucidez. Quienes estuvieron presentes relataron que después de algunos periodos particularmente intensos, Anneliese podía volver a hablar con tranquilidad. Preguntaba por su familia, comentaba asuntos cotidianos, incluso manifestaba preocupación por las molestias que estaba causando. Estos cambios quedaron reflejados en varios testimonios y contribuyeron a hacer todavía más complejo el caso, porque no encajaban fácilmente en una única explicación sencilla. A medida que avanzaban los meses, también se hizo evidente el desgaste emocional de quienes la rodeaban. Los sacerdotes llegaban convencidos de estar librando una batalla espiritual. Los padres observaban cómo su hija se debilitaba día tras día. Y Anneliese permanecía atrapada en una realidad que, cualquiera que fuera su origen, se volvía cada vez más insoportable. Las sesiones ya no eran únicamente un ritual religioso. Se habían convertido en el centro de toda la vida familiar. Todo giraba alrededor del siguiente exorcismo, del siguiente intento, de la siguiente esperanza. Con el tiempo, las propias grabaciones adquirieron una dimensión totalmente inesperada. Después de la muerte de Anneliese, fueron escuchadas por investigadores, periodistas, médicos, creyentes y escépticos. Para algunos constituyen uno de los documentos sonoros más inquietantes del siglo XX. Para otros representan el registro de una tragedia humana en la que una mujer gravemente enferma fue interpretada desde una perspectiva espiritual. Lo único que puede afirmarse con absoluta certeza es esto. Las cintas existen, las voces pueden escucharse, las sesiones ocurrieron, los sacerdotes estuvieron ahí, la familia también. Todo eso pertenece al terreno de los hechos documentados. Lo que nadie ha conseguido demostrar de forma definitiva es qué estaban escuchando realmente aquellas personas. Y mientras esa respuesta sigue escapando tanto a la medicina como a la religión, las voces de Anneliese Michel continuarán produciendo el mismo efecto que provocaron hace casi 50 años. No porque prueben algo de manera concluyente, sino porque obligan a quien las escucha a enfrentarse con una pregunta para la que todavía no existe una única respuesta. Durante casi 10 meses, la familia Michel vivió con la esperanza de que cada nueva sesión de exorcismo fuera la definitiva. Los sacerdotes también lo creían. No acudían a la casa pensando que estaban acompañando a una joven hacia la muerte. Iban realmente convencidos de que luchaban para salvar su alma y con ella también su cuerpo. Pero mientras las oraciones continuaban, el tiempo seguía avanzando. Y el cuerpo de Anneliese ya no podía seguir el mismo ritmo que la fe de quienes la rodeaban. Al principio de 1976, el deterioro era imposible de ignorar. Las sesiones de exorcismo continuaban celebrándose con regularidad.
Las crisis físicas seguían apareciendo. El agotamiento era permanente. Su organismo llevaba meses soportando convulsiones, un importante desgaste psicológico, una alimentación claramente insuficiente y un esfuerzo físico extremo. Quienes estuvieron presentes durante aquellos últimos meses describieron a una joven prácticamente irreconocible. Había perdido una enorme cantidad de peso. Caminar le costaba trabajo. Pasaba largos periodos acostada. Su voz, cuando no estaba inmersa en uno de los episodios que motivaban los exorcismos, era débil y apenas audible. Sin embargo, hay un detalle que suele generar confusión cuando este caso se resume de manera superficial. No es cierto que durante esos últimos meses permaneciera completamente aislada del mundo. Seguía hablando con sus padres, mantenía conversaciones con los sacerdotes. En determinados momentos mostraba plena conciencia de lo que estaba ocurriendo. Incluso existen testimonios según los cuales manifestaba que aceptaba el sufrimiento que estaba viviendo como una especie de sacrificio espiritual. Esa afirmación aparece en declaraciones de personas cercanas y forma parte del contexto religioso en el que se desarrolló el caso. No puede verificarse de manera independiente, pero ayuda a comprender la forma en que Anneliese interpretaba su propia experiencia. Mientras tanto, desde un punto de vista estrictamente físico, la situación se volvía muy crítica. La pérdida de peso continuó. Los músculos comenzaron a atrofiarse. El agotamiento debilitó todavía más un organismo que llevaba años enfrentando una enfermedad neurológica. Las lesiones acumuladas durante meses tardaban cada vez más en cicatrizar, y el cuerpo empezaba a mostrar signos evidentes de desnutrición. Pese a ello, el convencimiento de quienes la rodeaban no desapareció. Los sacerdotes seguían creyendo que el ritual debía continuar. La familia también. No porque desearan hacerle daño, sino porque estaban convencidos de que interrumpir el proceso significaría abandonarla precisamente cuando la liberación parecía más cercana. Es una diferencia importante. Las decisiones tomadas durante aquellos meses serían duramente cuestionadas después. Pero para entenderlas hay que recordar que quienes las tomaron estaban actuando desde una convicción religiosa absoluta, no desde la intención de provocar una tragedia. El 30 de junio de 1976, todo terminó. Anneliese Michel murió en la casa familiar en Klingenberg am Main. Tenía apenas 23 años. La noticia no tardó en llegar a las autoridades. Como ocurre en cualquier muerte ocurrida en circunstancias poco habituales, se ordenó una investigación. Y fue entonces cuando el caso dejó de pertenecer exclusivamente a la medicina y a la iglesia. Ahora también entraba en escena la justicia. La autopsia ofreció datos que podían medirse, fotografiarse y documentarse. Anneliese, para ese momento, pesaba aproximadamente 30 kilos. Su cuerpo presentaba un estado de extrema desnutrición. También se observaron signos compatibles con un prolongado deterioro físico. El informe forense concluyó que la causa inmediata de la muerte estaba relacionada con la desnutrición y la deshidratación, agravadas por su delicado estado general de salud. Los especialistas señalaron además que padecía neumonía y un importante desgaste físico. No encontraron ninguna evidencia objetiva que permitiera atribuir la muerte a un fenómeno sobrenatural. Ese era el terreno de los hechos médicos, pero la discusión no terminó ahí, porque inmediatamente surgió otra pregunta. ¿Podía haberse evitado esa muerte? Y esa cuestión sí tenía implicaciones legales. La Fiscalía inició una investigación para determinar si existía responsabilidad penal. Muy pronto las miradas se dirigieron hacia 4 personas: el papá y la mamá de Anneliese,
y los 2 sacerdotes que habían dirigido los exorcismos. La acusación sostenía que independientemente de las creencias religiosas de los implicados, existían obligaciones básicas de cuidado que no podían ignorarse. Los investigadores argumentaban que durante los últimos meses el deterioro físico había sido tan evidente que cualquier persona razonable debía haber comprendido la necesidad de una intervención médica urgente. Especialmente porque los exorcismos continuaron hasta pocos días antes del fallecimiento. La defensa respondió de una manera completamente distinta. Los abogados insistieron en que tanto los padres como los sacerdotes actuaron convencidos de estar intentando salvar la vida de Anneliese. Recordaron que la joven llevaba años recibiendo tratamiento médico, que la iglesia había autorizado oficialmente el exorcismo y que las decisiones tomadas respondían a una sincera convicción religiosa. No existía intención criminal, existía una tragedia. El juicio comenzó en 1978 y atrajo una enorme atención mediática. Periodistas de distintos países acudieron a Alemania. La sala se llenó de cámaras, fotógrafos y cronistas. El caso dejaba de ser un asunto local para convertirse en un debate internacional. Durante las audiencias desfilaron médicos, psiquiatras, neurólogos, sacerdotes, especialistas en teología, familiares, vecinos. Cada uno aportaba una pieza distinta del rompecabezas. Los médicos explicaban la evolución clínica de la enfermedad. Los religiosos hablaban de las experiencias vividas durante los exorcismos. Las grabaciones fueron analizadas. Los expedientes médicos también. Y, como había ocurrido desde el principio, nadie consiguió construir una explicación capaz de convencer a todos. Al final del proceso, el tribunal declaró culpables a los padres de Anneliese y a los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz por homicidio por negligencia. La sentencia consideró que aunque actuaron movidos por sus creencias y sin intención de causar la muerte, debieron haber buscado asistencia médica más intensiva cuando el deterioro físico se volvió evidente. Las penas fueron relativamente leves. Recibieron condenas de prisión que quedaron suspendidas, acompañadas de un periodo de libertad condicional. El tribunal reconocía así una responsabilidad penal, pero también las circunstancias excepcionales del caso y la ausencia de intención dolosa. La sentencia no puso fin a la discusión. De hecho, hizo exactamente lo contrario. Para muchos médicos confirmaba que una paciente con una enfermedad grave había sido privada de la atención que necesitaba. Para numerosos creyentes representaba una injusticia contra personas que habían actuado conforme a su conciencia y a una autorización oficial de la Iglesia. El debate se hizo todavía más intenso cuando comenzaron a publicarse libros, reportajes y documentales. Algunos presentaban a Anneliese como una víctima de la superstición. Otros la describían como el caso moderno de posesión demoníaca mejor documentado. Entre ambas narrativas apareció una realidad mucho más compleja, porque ninguna de las dos lograba explicar completamente todo lo ocurrido. La muerte de Anneliese Michel cambió para siempre la forma en que el mundo miró los exorcismos. La Iglesia Católica reforzó todavía más la prudencia con la que debían autorizarse estos rituales. La comunidad médica utilizó el caso como ejemplo de los riesgos de abandonar tratamientos clínicos eficaces. Y la opinión pública quedó dividida entre quienes veían una tragedia sanitaria y quienes seguían convencidos de que aquella joven había enfrentado algo que escapaba a cualquier diagnóstico conocido. Pero quizá la consecuencia más importante fue otra. Hasta ese momento, el caso pertenecía únicamente a quienes habían estado dentro de aquella casa. Después del juicio, Anneliese Michel pasó a convertirse en una pregunta abierta para el mundo entero. Una pregunta que todavía hoy sigue sin recibir una respuesta capaz de cerrar definitivamente la historia.
Cuando terminó el juicio, muchas personas pensaron que el caso de Anneliese Michel quedaría finalmente resuelto. Después de todo, ya existía un informe forense, había una sentencia judicial. Décadas de avances en neurología y psiquiatría parecían suficientes para colocar el expediente en la categoría de tragedia médica. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Lejos de cerrarse, el debate apenas comenzaba, porque el tribunal podía determinar responsabilidades legales. La medicina podía describir síntomas. La Iglesia podía establecer su posición doctrinal. Sin embargo, ninguna de esas instituciones tenía la capacidad de responder una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué fue exactamente lo que vivió Anneliese Michel? Y esa pregunta continúa dividiendo opiniones casi 50 años después. Si uno observa el caso desde la psiquiatría y la neurología, existe un marco bastante sólido para interpretar buena parte de lo ocurrido. Los primeros síntomas aparecieron cuando Anneliese era adolescente. Las convulsiones estaban documentadas. También las pérdidas temporales de conciencia. Los electroencefalogramas mostraron alteraciones compatibles con un trastorno neurológico. Por ello recibió un diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal, una enfermedad conocida desde hace mucho tiempo y que puede producir mucho más que simples convulsiones. Durante años se creyó que la epilepsia afectaba únicamente al movimiento. Hoy sabemos que determinadas formas de esta enfermedad pueden alterar profundamente la percepción, las emociones y la experiencia consciente. El lóbulo temporal participa en funciones relacionadas con la memoria, el lenguaje, las emociones y el procesamiento de experiencias religiosas o espirituales. Cuando esta región se altera, algunas personas pueden experimentar sensaciones extraordinariamente intensas. No significa que todos los pacientes vivan lo mismo, pero sí que la enfermedad puede manifestarse de maneras muy distintas. Algunos pacientes describen una presencia invisible en la habitación. Otros aseguran sentir que alguien los observa constantemente. Hay quienes hablan de voces, de olores inexistentes, de una certeza inexplicable de que algo terrible está por ocurrir. También se han documentado experiencias de profundo contenido religioso, como visiones, sensaciones de culpa extrema, percepciones de carácter místico. Todo eso forma parte del conocimiento médico actual sobre ciertos tipos de epilepsia. Eso no significa que explique automáticamente el caso de Anneliese, pero sí ofrece un contexto importante para comprender por qué muchos neurólogos consideran que buena parte de sus síntomas sí encajan dentro de un trastorno neurológico complejo. La discusión se vuelve todavía más amplia cuando interviene la psiquiatría. Diversos especialistas han sugerido que además de la epilepsia, Anneliese pudo haber desarrollado un cuadro depresivo severo. Existen testimonios que hablan de una tristeza persistente, desesperanza, aislamiento y un progresivo deterioro emocional. También se mencionan episodios de ansiedad intensa y una creciente sensación de culpa. No resulta difícil entender por qué. Había pasado años luchando contra una enfermedad incapacitante. Los tratamientos no parecían funcionar como esperaba. Su vida cotidiana cambiaba constantemente. Y además vivía en un entorno donde el sufrimiento espiritual tenía un enorme peso cultural. Otros psiquiatras han planteado la posibilidad de que presentara síntomas compatibles con una psicosis. Conviene explicar qué significa realmente ese término. A ver, psicosis no equivale a violencia ni a pérdida permanente del contacto con la realidad. La psicosis es un síndrome que puede aparecer en múltiples enfermedades y que entre otras manifestaciones puede incluir alucinaciones, delirios o interpretaciones profundamente alteradas de la realidad.
En algunos pacientes, esos síntomas son breves. En otros pueden prolongarse durante meses y pueden coexistir con enfermedades neurológicas. Eso convierte el diagnóstico en algo extraordinariamente complejo. Sin embargo, incluso quienes defienden esta interpretación reconocen que el caso presenta aspectos difíciles de reconstruir con precisión. Porque los registros médicos disponibles son incompletos. No existen exploraciones neurológicas modernas. No hubo resonancias magnéticas. No se disponía de muchas de las herramientas diagnósticas actuales. Gran parte del análisis debe hacerse retrospectivamente. Y eso siempre, digamos que introduce un margen importante de incertidumbre. Hay otro elemento que la psicología contemporánea considera fundamental: el contexto cultural y religioso. Anneliese, como ya les decía al principio, creció dentro de una familia bien católica. Desde pequeña aprendió la existencia del pecado, del demonio, del infierno, del sacrificio, del sufrimiento redentor. Nada de esto implica que la religión cause enfermedades mentales. Sería una afirmación muy incorrecta. Pero numerosos estudios muestran que las creencias culturales influyen en la manera en que una persona interpreta sus propios síntomas. Un paciente criado en una sociedad secular puede describir una voz desconocida como una alucinación. Otro, formado dentro de un contexto profundamente religioso, puede interpretarla como un ataque demoníaco. La experiencia subjetiva puede sentirse igual de real para ambas personas. Lo que cambia es el lenguaje con el que intentan comprenderla. Desde esta perspectiva, algunos especialistas consideran que las creencias compartidas entre Anneliese, su familia y varios miembros del clero pudieron reforzar la interpretación espiritual del problema. No necesariamente porque alguien quisiera engañar a los demás, sino porque todos analizaban la situación utilizando el mismo marco de referencia. Ahora bien, hasta aquí hemos recorrido la explicación médica. La Iglesia Católica observa el caso desde un ángulo bien diferente. Y es importante comprender esa diferencia antes de sacar conclusiones. La Iglesia nunca ha sostenido que toda conducta extraña sea una posesión. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Como ya les comentaba, durante siglos ha insistido en que la inmensa mayoría de los casos atribuidos a fenómenos demoníacos tienen explicaciones naturales. Por esa razón, antes de autorizar un exorcismo solemne, suele exigirse una investigación previa y la valoración médica correspondiente. En el caso de Anneliese, esa investigación efectivamente existió. Los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz no comenzaron el ritual por iniciativa propia. Solicitaron autorización al obispo de Würzburg, quien finalmente aprobó el procedimiento conforme el ritual romano vigente en ese momento. Para quienes participaron directamente en las sesiones, ciertos comportamientos de Anneliese no podían explicarse únicamente mediante una enfermedad. Relataron episodios en los que reaccionaba con una intensa aversión hacia los objetos religiosos. Afirmaban que algunos rituales la hacían responder con voces distintas. También describieron una fuerza física que consideraban desproporcionada respecto a su estado de salud. Es importante subrayar nuevamente la diferencia entre los hechos y los testimonios. Lo verificable es que esas declaraciones existen y fueron realizadas bajo juramento o recogidas durante la investigación. Lo que no puede verificarse objetivamente es que esas manifestaciones tuvieran un origen sobrenatural. Esa conclusión pertenece al ámbito de la interpretación.
Algunos demonólogos contemporáneos siguen considerando que el caso reúne varios de los elementos tradicionalmente asociados a una posesión. Otros especialistas en teología son mucho más prudentes. Recuerdan que incluso dentro de la Iglesia nunca existió un consenso absoluto sobre Anneliese Michel y que el Vaticano jamás emitió una declaración oficial afirmando que se tratara de un caso auténtico de posesión demoníaca. Esa ausencia de una confirmación definitiva suele pasarse por alto cuando el caso se presenta de forma sensacionalista. La propia Iglesia ha preferido mantener una postura cautelosa. Mientras tanto, la comunidad médica ha formulado críticas muy severas. Numerosos neurólogos y psiquiatras sostienen que los síntomas observados pueden explicarse mediante la combinación de epilepsia, trastornos psiquiátricos, desnutrición y un entorno profundamente influenciado por expectativas religiosas. Desde esa perspectiva, el exorcismo no habría tratado la enfermedad real, sino que incluso pudo haber reforzado la interpretación sobrenatural de los síntomas. Pero tampoco esa postura logra responder absolutamente todas las preguntas, porque aún existen aspectos del caso que siguen siendo discutidos. Por ejemplo, ¿por qué algunos tratamientos farmacológicos parecieron tener tan poca eficacia? ¿Por qué determinadas conductas fueron descritas de manera tan similar por personas distintas? ¿Qué parte de los testimonios corresponde a observaciones objetivas y cuál fue moldeada por las expectativas de quienes estaban presentes? Y quizá la pregunta más difícil de todas: si Anneliese hubiera nacido en otra cultura, con otras creencias y en otro contexto religioso, ¿habría vivido exactamente la misma experiencia? No existe forma de responderlo. Eso explica por qué este caso continúa estudiándose tanto en facultades de medicina como en seminarios, libros de psicología, investigaciones históricas y debates sobre religión. No porque haya demostrado la existencia de una posesión, tampoco porque haya probado definitivamente que todo fue consecuencia de una enfermedad mental, sino porque obliga a reconocer algo que pocas veces resulta cómodo admitir. Hay situaciones humanas donde la medicina puede explicar mucho, la religión puede interpretar otra parte, y aún así permanece un espacio de incertidumbre que ninguna de las dos consigue llenar por completo. Tal vez ese sea el verdadero legado del caso Anneliese Michel. No haber resuelto el misterio, sino recordarnos que todavía existen preguntas para las que distintas disciplinas ofrecen respuestas diferentes y que comprenderlas exige escuchar todas esas voces sin confundir nunca los hechos comprobados con las creencias o las interpretaciones. Hay casos que terminan cuando concluye un juicio. Otros desaparecen cuando la prensa deja de hablar de ellos. Y luego existen historias como la de Anneliese Michel. Historias que parecen negarse a terminar. Porque aunque la habitación donde se realizaron los exorcismos quedó en silencio hace décadas, las preguntas que nacieron allí siguen haciendo exactamente el mismo ruido. Quizá ese es el verdadero motivo por el que este caso continúa generando debates en universidades, seminarios, hospitales y documentales. No porque alguien haya demostrado de forma definitiva qué ocurrió, sino porque nadie ha conseguido hacerlo. Desde 1976, el nombre de Anneliese Michel dejó de pertenecer únicamente a su familia. Se convirtió en un símbolo. Cada persona que se acerca a esta historia parece encontrar en ella algo distinto. Un creyente puede ver una advertencia sobre una realidad espiritual que considera auténtica. Un médico puede observar el ejemplo doloroso de una enfermedad que necesitaba otro tipo de intervención. Un psicólogo puede analizar cómo las creencias moldean la forma en que interpretamos el sufrimiento. Un historiador
puede estudiar el choque entre dos formas de entender la realidad en la Europa del siglo XX. Y todos estarán hablando del mismo caso, pero no exactamente del mismo fenómeno. La repercusión pública fue enorme. Alemania ya no era un país acostumbrado a escuchar noticias relacionadas con exorcismos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad alemana había experimentado una profunda transformación cultural. La ciencia y la medicina ocupaban un lugar cada vez más importante. La secularización avanzaba y, sin embargo, de pronto apareció una historia que parecía pertenecer a otra época. Una joven, 2 sacerdotes, 67 exorcismos, un fallecimiento y un juicio que enfrentaba casi cara a cara dos formas completamente distintas de interpretar el sufrimiento humano. Los periódicos dedicaron páginas enteras al caso. Las cadenas de televisión organizaron debates. Las revistas publicaron entrevistas con médicos, sacerdotes y familiares. Muy pronto, el nombre de Anneliese comenzó a cruzar fronteras. Lo que había ocurrido en una pequeña localidad alemana empezó a discutirse en distintos países. Y conforme pasaban los años, la historia adquiría nuevas capas de interpretación. Hubo quienes la utilizaron como argumento contra la religión. Otros la presentaron como una prueba de que el mundo moderno había dejado de comprender el fenómeno de la posesión. Entre ambos extremos quedaron quienes simplemente reconocían que estaban frente a una tragedia extraordinariamente compleja. La propia Iglesia Católica también tuvo que mirar el caso con enorme atención. Conviene aclarar algo importante. Los exorcismos nunca desaparecieron de la práctica católica. Aún hoy siguen existiendo. Sin embargo, la forma de abordarlos ha cambiado considerablemente. Ya antes del caso de Anneliese existían procedimientos destinados a descartar enfermedades físicas y trastornos mentales. Pero con el paso de las décadas, esos protocolos se hicieron todavía más rigurosos. Hoy, por ejemplo, cuando un sacerdote recibe a una persona que cree estar poseída, lo habitual es que antes se recomienda una evaluación médica y psicológica completa. La Iglesia insiste en que la inmensa mayoría de las situaciones tienen explicación natural y solo después de descartar otras causas puede contemplarse la posibilidad de un exorcismo solemne. Además, en 1999, el Vaticano publicó una revisión del ritual romano relacionado con los exorcismos. El documento mantuvo la práctica dentro de la tradición católica, pero reforzó la necesidad de actuar con prudencia y de evitar confundir enfermedades con supuestos fenómenos demoníacos. No fue una respuesta exclusiva al caso de Anneliese, eso hay que decirlo, pero resulta imposible ignorar que historias como la suya no influyeran en la manera en que la Iglesia comprendió la enorme responsabilidad que implican estos procedimientos. Mientras tanto, la medicina también aprendió lecciones importantes. Psiquiatras y neurólogos comenzaron a estudiar con mayor profundidad la relación entre experiencias religiosas intensas, epilepsia, psicosis y trastornos disociativos. Y no para desacreditar la fe, sino para entender mucho mejor cómo determinados síntomas pueden ser interpretados de maneras muy diferentes dependiendo del contexto cultural. Hoy sabemos que las creencias religiosas influyen profundamente en la forma en la que una persona puede describir su sufrimiento. Eso no invalida esas creencias. Simplemente recuerda que la mente humana siempre interpreta la realidad utilizando el lenguaje que conoce. Y en el caso de Anneliese, ese lenguaje estaba profundamente marcado por el catolicismo. Pero quizá el elemento más inquietante del legado del caso sigue siendo otro. Y son las grabaciones. Es difícil describir el efecto que producen sin escucharlas. Estas grabaciones, por supuesto, no contienen música, no buscan crear suspenso, no fueron preparadas para el público. Y precisamente por eso resultan tan perturbadoras.
Quien las escucha sabe que está oyendo la voz de una mujer real, una mujer cuya historia terminó de manera trágica, y eso cambia completamente la experiencia. Estas cintas comenzaron a circular años después entre investigadores, periodistas y personas interesadas en el caso. Con el tiempo también aparecieron fragmentos en documentales y distintos medios de comunicación. Para muchos creyentes representan uno de los registros más impresionantes asociados a un supuesto caso de posesión. Para numerosos especialistas en salud mental, constituyen un documento clínico de enorme valor sobre el deterioro de una paciente en circunstancias extremas. Curiosamente, ambos grupos suelen coincidir en algo. Escucharlas produce un profundo impacto emocional. No necesariamente porque demuestren una explicación concreta, sino porque hacen imposible olvidar que detrás de cualquier teoría existió una persona de carne y hueso. La influencia cultural del caso tampoco puede ignorarse. A lo largo de las décadas inspiró novelas, documentales, investigaciones periodísticas y numerosas películas de terror. No todas respetaron los hechos. Muchas exageraron elementos sobrenaturales. Otras transformaron completamente la historia. Esa tendencia ha contribuido a que una parte del público conozca una versión profundamente dramatizada del caso, donde la realidad termina mezclándose con la ciencia ficción. Por eso resulta tan importante volver siempre a las fuentes documentadas, porque la historia auténtica ya es suficientemente inquietante. No necesita añadidos, no necesita efectos especiales. La verdadera tragedia ocurrió exactamente como quedó registrada en expedientes médicos, documentos judiciales y testimonios. Y eso basta para producir incomodidad. Hoy, casi 50 años después, Anneliese Michel representa cosas muy distintas según quien pronuncie su nombre. Para algunos creyentes, es una mujer que enfrentó una auténtica posesión demoníaca y cuya historia demuestra que existen realidades espirituales difíciles de aceptar para el mundo moderno. Para muchos escépticos simboliza el peligro de interpretar una enfermedad exclusivamente desde la religión. Para médicos y psiquiatras constituye un recordatorio de la importancia de un diagnóstico integral y del riesgo que supone abandonar tratamientos adecuados. Para los historiadores, su caso refleja el choque entre tradición religiosa y conocimiento científico en una sociedad que todavía buscaba reconciliar ambas formas de entender al mundo. Todas esas interpretaciones conviven y ninguna ha conseguido borrar completamente a las demás. Tal vez porque el verdadero horror de esta historia no se encuentra en las voces, ni en las oraciones, ni siquiera en la posibilidad de una posesión. El verdadero horror aparece cuando uno contempla todo el caso desde cierta distancia y comprende que, cualquiera que haya sido la explicación correcta, una joven de 23 años murió mientras dos sistemas profundamente convencidos de estar haciendo lo correcto eran incapaces de salvarla. Si fue una enfermedad, entonces la medicina no logró ofrecer una respuesta suficiente antes de que fuera demasiado tarde. Si fue una posesión, entonces el exorcismo tampoco consiguió evitar el desenlace. Y si la verdad se encuentra, como sospechan algunos investigadores, en un punto intermedio, donde la enfermedad, creencias, contexto cultural y sufrimiento psicológico se entrelazaron de una manera irrepetible, entonces estamos frente a una tragedia que ningún modelo por sí solo puede explicar completamente. Esa es la razón por la que la habitación donde Anneliese Michel pasó sus últimos meses nunca ha dejado realmente de hacer preguntas. Porque aquí no solo se enfrentaron una mujer y su sufrimiento, también chocaron la creencia y la fe, la certeza y la duda, lo visible y lo invisible. Y hasta el día de hoy, ninguna de ellas ha conseguido pronunciar la última palabra. Y así,
es como damos por concluida esta emisión del exorcismo de Anneliese Michel. Para los que no sepan, este caso real fue el que inspiró a la película del exorcismo de Emily Rose. Como les digo, en la película, pues realmente exageran muchas cosas, pues evidentemente porque es una película y hay que hacerla más espectacular, por así decirlo, porque interesante ya lo es por sí solo sin necesidad de agregarle cosas. Pero bueno, les dejo a su consideración su interpretación final. Me gustaría que en los comentarios me dijeran ustedes qué creen. ¿En realidad Anneliese Michel estaba enferma? ¿Pudo haberse curado con el tratamiento médico adecuado? ¿O estaba poseída? ¿O tenía algún fenómeno sobrenatural que estaba influyendo sobre ella? Déjenmelo en los comentarios. Después de escuchar la historia, cada uno tendrá su propia opinión y me encantaría leerla. Y bueno, pues ya saben que los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido diario en mi canal de WhatsApp. Si quieren escuchar leyendas y cuentitos cortos de terror, ahí se pueden unir. Y mi canal se llama Kaboom. Y ahora sí, hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que quede de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!